Llegamos así al final del tercer módulo, en el que además de estudiar los orígenes de la banca y del cooperativismo, nos referimos a las bondades de la economía solidaria. Y queremos concluir con una mirada a los retos y oportunidades del cooperativismo. Antes de dar paso al tema, recordemos brevemente los efectos de la pandemia generada por el COVID-19 y que vimos en el módulo 2 con el contexto pesca. ¿Recuerdas? El primer efecto de la pandemia que tenemos en nuestra mente es el confinamiento que llevó a un desempleo, a una desocupación, altos índices de desocupación y desempleo. Pues muchas empresas, en especial las pequeñas y medianas, se vieron obligadas a reducir su personal y muchos trabajadores informales, vendedores ambulantes, quedaron sin ocupación, no tenían actividad productiva y por tanto cero ingresos. Adicionalmente, muchas empresas, famiempresas y microempresas, simplemente entraron en receso por ser negocios familiares o unipersonales. ¿En qué redunda esto? Pues en la reducción del ingreso, que se traduce en menor capacidad adquisitiva y desde luego en menor capacidad de compra, lo que afecta inmediatamente el desarrollo integral del país. Por otra parte, desde el gobierno nacional se tuvieron que hacer grandes inversiones para atender la crisis sanitaria en un sistema ya en crisis, con déficit de camas hospitalarias y de insumos médicos. Adicionalmente, se genera un gran gasto público que incluye subsidios para empleadores y para el sistema financiero. Esto descapitaliza al país. Recordemos que a finales de la pandemia, el ministro de Hacienda anunció que el gobierno agotó su presupuesto y no alcanzaba para finalizar el año. Esto le permitió argumentar la necesidad de una reforma tributaria. Finalmente, el efecto lo sentimos en la disminución de la inversión extranjera, en la disminución del consumo, lo que ralentiza la economía. Ya en el año 2021, los efectos de la pandemia se sienten en la quiebra de miles de empresas que no tuvieron opción de reiniciar sus actividades o simplemente el ritmo lento de recuperación no les posibilitó su sostenimiento. Y muchas otras entraron en procesos de reorganización administrativa. Detrás de todo esto vino la anunciada reforma tributaria que, unida a la reforma laboral sucedida en plena pandemia, hizo que se explotara en esa manifestación social de orden nacional que ocasionó bloqueos, que encareció los productos de la canasta familiar básica y que se une a la llamada crisis de los contenedores que afecta las actividades de importación y exportación. Esto repercute directamente en la reducción de la cadena productiva, se afectan los mercados, se afectan las divisas. El desempleo, que llegó a estar por el orden del 19% en plena pandemia, a diciembre sigue en 2 dígitos y el subempleo supera el 40%. La presión por el déficit público es cada vez mayor y se aprueba una reforma tributaria donde nuevamente vemos cómo se grava a las medianas, pequeñas y microempresas y se afecta el bolsillo de la población menos favorecida. Por último, con el tiempo, los efectos de la pandemia se han sentido en la inflación que toca directamente los productos de la canasta familiar y afrontamos entonces una alza desmedida en los artículos de primera necesidad, así como en las tasas de interés del sector bancario, las cuales se ajustan al alza con el fin de frenar la inflación y que desde luego empiezan a tener un impacto en las finanzas solidarias, especialmente en las cooperativas de ahorro y crédito y financieras. Pero también, durante este periodo, vimos cómo el sector de la economía solidaria logra sobrevivir, mantiene su planta de personal y crea una serie de estímulos y subsidios para sus asociados, entre ellos condonación de aportes, congelamiento de las cuotas de crédito, líneas de crédito especial, auxilios por COVID, tanto en salud como en alimentos. Aunque el COVID ha dejado maltrecha la economía del país y del mundo, el gobierno impulsa algunas leyes para la reactivación económica y aparentemente se logra un buen comportamiento en el crecimiento económico frente a otros países de la región. Y se abren algunas oportunidades para el sector cooperativo. Sin embargo, nos detendremos en la transformación digital, pues el confinamiento nos llevó en alto grado a ampliar el uso de las tecnologías de información y comunicación. Muchas personas le perdieron el miedo al uso de las computadoras, a navegar en Internet. Fue necesario para muchos adquirir dispositivos electrónicos nuevos
o renovar los que tenía. Y el tiempo de uso de estos aparatos se incrementó, efecto que aún hoy vivimos. Asimismo, en muchas empresas se continuó con el teletrabajo o el trabajo en casa como opción. Eso implica necesariamente que las cooperativas también deben ser más agresivas en los procesos de transformación digital. Uno de los efectos fuertes de la pandemia es el cambio de paradigmas, el cual aún estamos asimilando. La pandemia definitivamente reseteó creencias y modelos de gestión y de gobierno organizacional, pues ya no era necesario tener al trabajador en la oficina, se tuvo que incursionar en modelos electrónicos de gestión y de comercio, y por tanto, ese mundo que pensábamos de una manera empezó a cobrar nuevos matices, nuevas formas. La pandemia rehizo el mundo que pensábamos podíamos controlar. Tanto así que ya es habitual hablar del metaverso y cada vez nos es más familiar el término. Además, lo estamos esperando con ansia e incertidumbre. Las organizaciones se han visto obligadas a rediseñarse ante escenarios y contextos donde las reglas conocidas sobre economía, el comportamiento social y la tecnología se rehacen continuamente y a cada minuto, sin un patrón estable ni conocido. Entramos en una era de transformación digital, la cual se ha visto acelerada y ahora es un elemento común en la estrategia organizacional como alternativa viable de responder a mercados casi plenamente digitales, así como para crear nuevos modelos cooperativos de gestión organizacional y de relacionamiento con clientes y colaboradores. En este nuevo momento post-COVID, donde es necesario buscar la reactivación económica y los mecanismos para que la gente vuelva a la aparente normalidad, el sector de la economía solidaria tiene nuevos retos y oportunidades. El primer reto es la cautela. Si bien es cierto que los asociados van a necesitar recursos para suplir parte de sus necesidades descubiertas por la pandemia o simplemente aún no resueltas, y que muchos pequeños empresarios pueden ver una opción de apalancamiento financiero en las cooperativas, también es cierto que hay que proteger el dinero de los asociados, tanto aportes como ahorros, y esto solo se logra con una extremada prudencia y cautela a la hora de asignar los créditos. Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas financieras tienen una oportunidad de apalancarse en el sector público con líneas especiales para la reactivación económica. Sin embargo, la gran mayoría de cooperativas que son especializadas o que no tienen sección de ahorro no tendrán acceso a estos recursos. Por lo tanto, es conveniente, primero, monitorear la liquidez, la cual debe permitirle a la organización su sostenibilidad por al menos 3 meses. Segundo, hacer control sobre el efectivo, monitoreando asociados con carteras altas, creando un comité de crisis, haciendo reportes diarios de efectivo. Esto es muy importante porque es el efectivo el que le da la vida a la organización solidaria. Tercero, optimizar la estructura operativa. Esto significa ajustar los costos externos, reducir inversiones, ser cauto en la distribución de excedentes y en lo posible maximizar beneficios. 4. Maximizar el flujo de caja. Se requiere liquidez para atender las múltiples necesidades de los asociados y trabajadores. Por lo mismo, se recomienda entonces la recuperación de cartera, revisar los canales de cobro, crear planes de contención para el retiro de asociados y contemplar la venta de activos improductivos. Si hay activos improductivos, hay que buscar la manera de venderlos. Desde luego, también con cautela. Y por último, reestructuración del negocio. Sí, hoy en día las tecnologías posibilitan nuevas opciones para la atención de asociados. Entonces es necesario revisar la creación de unidades de negocio que pudieran ser apropiadas y rentables. Es conveniente empezar por revisar los pasivos y readecuarlos. ¿Esto qué obliga? Pues a negociar con los acreedores, buscar nuevas fuentes de ingresos e inversiones seguras. Definitivamente la transformación digital es un motor de creación, de oportunidades, de innovación para la cooperativa. Como se ha dicho, la crisis dada por la pandemia ha permitido que el uso de las tecnologías de información y comunicación se dispare. Se abre una gran oportunidad para el manejo operativo de las diferentes actividades económicas, entre ellas las cooperativas. Hoy todo se puede hacer digital. El asociado requiere un cambio organizacional, transversal, y presiona por la implementación de tecnologías digitales, sobre todo asociados hasta los 50 años, todavía están presionando
porque se implementen nuevas tecnologías en la organización. Esto conlleva una transformación empresarial estratégica. Esto es un asunto de estrategia y talento y no se limita solamente a temas informáticos. Por ello, se sugiere, primero, revisar aquellos procedimientos que aún se hacen de manera analógica y empezar un tránsito hacia la digitalización. Seguramente esto obliga a algunas inversiones en software. Por ejemplo, servicios de pago en línea, consultas, actualización de información e incluso solicitudes de crédito y de auxilios. La digitalización permite una mayor sistematización, entonces vamos a agilizar la elaboración de informes. Segundo, también es posible revisar si se puede hacer tránsito a un negocio digital. Algunas de las operaciones y servicios se pueden digitalizar o si es posible iniciar un servicio o negocio digital, por ejemplo, un call center o incluso una plataforma de comercio electrónico que se puede vincular a otros servicios añadidos como premios, estímulos, etc. Otro reto importante y oportunidad única para el sector es el liderazgo integrador. Esto porque los cuerpos colegiados, recordemos, pues son grupos de personas. Entonces allí el liderazgo integrador juega un papel fundamental y va más allá de una jerarquización de roles y de funciones. Implica necesariamente una clara identificación de las contribuciones, fortalezas y oportunidades que cada actor permite en la planificación y ejecución de los objetivos de la integración. Es necesario que se vuelva más asertivo, eficiente, eficaz y que sea claramente sostenible en el tiempo. Si cada actor conoce su propósito de intervención y cómo este accionar está interconectado con el propósito central, se va a reconocer entonces el sentido de aporte y su contribución de una manera clara. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, diseñó una matriz en la que destaca o describe dos actitudes de liderazgo, un liderazgo receptivo y un liderazgo resuelto, y lo compara frente a el compromiso que pueda tener si es pasivo o escalable. En un liderazgo receptivo con compromiso pasivo, lo que vemos es, según la CAF, que genera integraciones con fines específicos y según ellos no es apto para potenciar estrategias de crecimiento ni fortalece nuevos negocios de innovación. Dice la CAF que no se recomienda enfocarse en este tipo de liderazgo. En un liderazgo receptivo, con compromiso escalable, las integraciones que puede generar son riesgosas, pues se dispone a apoyar enfoques nuevos y de crecimiento, pero primero busca seguridad de conocer resultados. No es apto para potenciar estrategias de crecimiento u ofensivas porque, dice la CAF, su enfoque es más bien rezagado y defensivo. En cambio, en un liderazgo resuelto de tipo pasivo, puede generarse integraciones con potencial de crecimiento y dice entonces este organismo que puede ser un punto de partida en una integración, pero se recomienda avanzar hacia este liderazgo resuelto escalable, donde se generan integraciones con mayor potencial de sostenibilidad y crecimiento y según la CAF se fortalecen entonces estrategias con enfoque competitivo enfocadas a responder rápidamente al mercado y crecer. Al leer la matriz, se identifica, de acuerdo a lo que dice este Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que el liderazgo receptivo pasivo pues es de baja competitividad, que el liderazgo receptivo escalable es rezagado, es defensivo, que el liderazgo resuelto pasivo puede ser un punto inicial para el crecimiento, pero que es necesario avanzar al liderazgo resuelto escalable, que está orientado al crecimiento sostenible. En un cuerpo colegiado vamos a encontrar distintos tipos de liderazgo y es muy probable que encontremos los 4 que reseña la CAF, es decir, directivos que tienen algún temor para enfrentar nuevos retos, directivos que consideran tener el interés, que buscan la manera, pero tienen que estar siempre a la defensiva, están siempre buscando que todo tenga el 100% de seguridad, o algunos directivos que están intentando avanzar en el proceso, pero que se quedan quietos, que no avanzan, que no toman la decisión, y finalmente los directivos
que son resueltos, que son arriesgados, que van avanzando. Se necesita de los 4 tipos de liderazgo. Se necesita que haya quien esté avanzando, quien esté dando el desarrollo hacia adelante, pero también quien tenga esa precaución, esa cautela para poder avanzar de una muy buena manera. La pregunta que cabe entonces es ¿en qué punto se encuentra la cooperativa y qué se debe hacer para llevarla al punto óptimo? Esa es una pregunta que debemos entonces respondernos, analizarla, revisarla con atención y si estamos de acuerdo con esta charla que estamos orientando, entonces identificar qué se puede hacer para alcanzar ese liderazgo resuelto escalable que le permita a la cooperativa avanzar a procesos orientados al crecimiento sostenible. Dice el Banco de Desarrollo de América Latina, continuando con su orientación, que se requiere entonces que la organización implemente nuevas cadenas de valor y que éstas sean acordes a la actividad a su actividad y al desarrollo que se espera, al que se tiene previsto. Por lo mismo, dice el banco, es necesario identificar las actividades clave y las actividades de apoyo. Cuando se habla de las actividades clave, el banco se refiere a 4 áreas específicas: en logística interna, en operaciones y logística externa, en marketing y ventas y en servicios postventa. En logística interna refiere la CAF que hay una actividad fundamental y es la análisis y evaluación de proyectos y finanzas. Y además el numerito en paréntesis, ese acá, nos indica la prioridad que le da en este caso el Banco de Desarrollo de América Latina y dice que este es de prioridad alta. Análisis y evaluación de proyectos y finanzas. En el área de operaciones y logística externa, nos dice entonces que la actividad fundamental es el mapa de roles y funciones y la ficha ancla de proveedores. También le da una prioridad alta. En el caso de marketing y ventas, la actividad clave 3 sería el marketing tecnológico de productos y servicios y le da una prioridad media. Sin embargo, hay que entender que el marketing de ventas hay que desarrollarlo paulatinamente, hay que ir lentamente en el desarrollo por 2 razones. Una, hay que aprenderlo, hay que dinamizarlo, no se da de la noche a la mañana, se requiere también un personal calificado que esté siempre en el ensayo y error, que esté orientando, que esté identificando, que esté leyendo las redes sociales, que esté leyendo el comportamiento del asociado frente a este marketing tecnológico y digital. Pero es conveniente, necesario y cada vez es la forma que utilizan las organizaciones y las grandes empresas, incluso medianas y pequeñas, para desarrollar su actividad. Y nos habla el banco de los servicios postventa y le da una prioridad baja, que es el área del lobby, la comunicación y la política institucional. Sin embargo, en concepto nuestro, para las cooperativas en especial, no deberíamos hablar de un servicio postventa porque las cooperativas no tienen clientes, tenemos asociados. Cuando se tiene asociados, no estamos viendo cómo le vendemos un nuevo producto, cómo lo mantenemos y lo fidelizamos en un nuevo producto. Estamos hablando de un mercadeo social, donde mantenemos viva siempre ese compromiso, esa identidad del asociado con la cooperativa para que haga uso de los servicios. Nos interesa que el asociado haga uso de los servicios que la cooperativa brinda, que vincule a su familia, que vincule a sus beneficiarios y allí entonces para nosotros cooperativas este servicio postventa debería volverse una prioridad media o incluso una prioridad alta. Las actividades de apoyo para el desarrollo de estas actividades clave, pues se refieren 4. En infraestructura, en personas y equipos, en investigación, desarrollo e innovación, en abastecimiento y compras, en gerencia de administración. Cuando hablamos de infraestructura, pues seguramente en algunas organizaciones es necesario adecuar la infraestructura física, adecuar la infraestructura tecnológica y para ello se va a requerir financiamiento o gestión de inversionistas e inversiones. Esto tampoco es muy claro para las cooperativas, por una sencilla razón. Nuestros asociados son los mismos condueños y no vamos a tener unos inversionistas que estén invirtiendo recursos en la cooperativa
porque eso obligaría inmediatamente a generar unas condiciones de lucro para esos inversionistas. En las organizaciones solidarias no se da esto. Sin embargo, sí es conveniente pensarse en elementos de financiación, de gestión de recursos con otras organizaciones o incluso con el gobierno nacional. En el personal, en los equipos, pues es necesario el reforzamiento de competencias y capacidades. Seguramente va a ser necesario de pronto contratar personal, de pronto capacitarlo, hacer una gestión de comunicación con los asociados, con los proveedores, con los grupos de interés y mantener una conducta y ética que cada vez se va ganando más en las organizaciones solidarias cuando hablamos del gobierno corporativo o cooperativo. En investigación, desarrollo e innovación, hablamos de la gestión de nuevos productos, la gestión de patentes, cesiones, derechos y desde luego la confidencialidad de estos elementos. En las cooperativas, esta área de investigación, desarrollo e innovación es realmente muy quedada, muy quieta, no le damos la suficiente importancia y sería conveniente, sería bueno pensarse en cómo desde las mismas cooperativas, bien sea en la integración cooperativa a través del organismo de integración, bien sea vinculados con otras organizaciones solidarias, pensarse en estos procesos de investigación, desarrollo e innovación que requieren normalmente inversiones que pueden ser cuantiosas porque la investigación requiere una inversión frente a los nuevos productos, pero que podría generar alternativas interesantes para las cooperativas. En abastecimiento y compras, resolución de conflictos internos y externos si los hay, gestión de consorcios y alianzas estratégicas, gestión de negociaciones, gestión de recursos compartidos, y aquí vemos cómo podría, desde luego, a partir de este principio del cooperativismo de cooperación entre cooperativas, apalancarse en recursos, apalancarse mutuamente a partir de la investigación, desarrollo e innovación en procesos distintos, en alianzas, en procesos de negociación, en compartir recursos que se ha venido haciendo en el sector financiero, en el sector ambiental, pero que falta profundizar un poco más en otras áreas del desarrollo de las cooperativas. En gerencia de administración es importante también la gestión del cuerpo directivo sostenible y evaluable. Recordemos que el decreto 962 del 2018 ya obliga a las organizaciones solidarias en principio de primer nivel de supervisión a que el órgano de administración, el órgano de control, aplique una evaluación de gestión a sus integrantes. Entonces vamos por ese camino, hay que también fortalecer el control corporativo y generar una excelencia organizacional y aseguramiento de la calidad. Muchas cooperativas ya han avanzado en los procesos de gestión de calidad y esto pues se hace muy importante cuando hablamos de los nuevos desarrollos, cuando hablamos de nuevas tecnologías, cuando hablamos de un desarrollo hacia el área de las tecnologías y la informática. Cuando nos referimos a las cadenas de valor de nuevos negocios, estamos hablando de aprovechar esos ecosistemas digitales y no digitales, de identificar las diferentes cadenas de valor que se desarrollan al interior de la cooperativa, cómo se pueden encadenar con otras organizaciones o cómo se pueden encadenar a nivel local, a nivel regional, a nivel global. Esta es una opción que se tiene. Hoy en día muchas organizaciones del sector privado, del sector público, están también haciendo alianzas y encadenamientos conjuntos para lograr maximizar sus productos, para lograr máximos rendimientos. Y en el sector solidario, pues nos hemos ido quedando rezagados y cada vez la norma nos genera mayores compromisos, mayores obligaciones y podría ser un elemento interesante identificar cómo nos podemos ir encadenando a esas otras organizaciones con cadenas de valor similar. ¿Qué hacer? Pues tenemos varias cosas aquí que se han planteado. Primero, en digitación, aprovechar tecnologías de bajo costo para aumentar la capacidad analítica de datos y reconocer esos datos de valor añadido, es decir, lo que reconocemos como minería de datos. En eso también las cooperativas somos un poco quedadas. Hoy en día,
con la aplicación del sistema integral de riesgos y con estos mapas de riesgo, pues tenemos unos elementos que nos permitirían ir profundizando en la minería de datos. Sin embargo, es importante generar recursos, optimizar recursos computacionales y generar alianzas estratégicas. Se hace necesario entonces optimizar los recursos computacionales y crear alianzas, puede ser con centros de cómputo, pero también, nuevamente repetimos, puede ser a través del mismo organismo de integración, cómo se crean alianzas para optimizar los recursos y para maximizar los resultados. En digitalización, pues tenemos allí la creación de acuerdos y convenios de intercambio de datos, crear espacios de confianza colaborativa, llegar a mercados de baja demanda, aumentar la cadena de valor con ecosistemas digitales, aprovechar la integración de bases de datos. Nuevamente, todo el tema de cooperación con cooperativas es fundamental aquí y no quedarnos solamente allí. Es probable que haya la posibilidad de generar alianzas con otras áreas, con otros incluso con otras organizaciones del sector, fondos de empleados, mutuales, organizaciones sociales o incluso con empresas privadas y el sector público. En transformación digital debemos tener entonces una mentalidad abierta, estar con esa mentalidad de lo posible, que se puede mejorar, cambiar esa mentalidad del no se puede, esa mentalidad de hasta aquí llegamos, siempre se ha hecho así. Esto es muy importante porque planteamos aumentar alternativas estratégicas y tenemos que estar abiertos a opciones, a oportunidades, y de esta manera podemos crear nuevos mercados y crear nuevas formas de relacionamiento entre actores internos y actores externos, alianzas con sectores que podría incluso, repito nuevamente, parecer imposible. Concluyamos esta charla con las oportunidades que nos brinda la transformación digital. Lo primero son alianzas con actores de otros sectores. Esto, mire cómo lo estamos machacando, le estamos dando realce, porque en esto somos muy quedados en el sector solidario. Nosotros trabajamos muy hacia adentro, muy para cada uno de nosotros. Nos olvidamos que hacia afuera hay otras organizaciones solidarias, nos olvidamos que hay otros actores sociales con los cuales podríamos tejer alianzas que son beneficiosas tanto para las organizaciones como para el conjunto de la sociedad. Aprovechamiento de monedas digitales internacionales. Aunque en el sector somos un poco reacios al tema de las monedas digitales, hay también que estar abiertos, es una posibilidad. Hoy en día incluso se está hablando de cooperativismo en las redes sociales, cómo generar cooperativas virtuales, cooperativas en la Internet. Y esto es posible, quiere decir que habría que incursionar en comercios electrónicos, en monedas digitales, y habría que revisar ese tema. La creación de activos digitales. Crear algunos activos digitales es crear herramientas o crear negocios digitales o crear aplicaciones que le permitan a la organización ser mucho más asertivo, ser mucho más dinámico y atraer nuevos asociados. Eso implica invertir en software, invertir en desarrollo y son activos digitales. Integrarse con cadenas de valor globales hoy en día es posible. Ya tenemos conocimiento de alguna cooperativa binacional entre México y Colombia que se creó hace 2 años y ahí vamos avanzando. Seguramente se dan otro tipo de integraciones a nivel global y es necesario y es importante estar abierto a esas opciones. No podemos cerrarnos a ellas si queremos sobrevivir, si queremos avanzar. Aunque nosotros no dependemos del gobierno, como lo plantea aquí la CAF, sí podemos generar otro tipo de alianzas, otro tipo de negociaciones con el Estado, sobre todo cuando lo hacemos en conjunto, cuando logramos a partir del organismo de integración posibilitar procesos de negociación con el Estado. En alguna ocasión ya se hizo en algunos lugares del país como alianzas del sector gremial o del sector de integración se alcanzaron o se desarrollaron con gobiernos locales.
Integración vertical y horizontal, lo que estamos diciendo, mire, empresas de distintos tamaños, de distintos actores, de distintos sectores. El sector de la economía solidaria puede realmente generar alianzas buscando el desarrollo local integrado con otras empresas, con otros organismos, y esto le va a posibilitar su desarrollo de una manera diferente. Y por último, el aprovechamiento de los ecosistemas digitales. Una cosa es que invertamos nosotros, que tengamos un activo digital, y otra cosa es que aprovechemos los ecosistemas digitales que ya existen. Cómo generamos también alianzas, cómo logramos encadenamientos digitales para aprovechar herramientas de otras organizaciones, para tejer procesos conjuntos que permitan a los asociados tener mayores beneficios, tener mayores posibilidades, alcanzar mayores rendimientos, y asimismo la cooperativa, las organizaciones solidarias tendrán mayores desarrollos. Con esto concluimos nuestra charla sobre oportunidades, terminamos nuestro módulo 3.